Todavía no veo el simbolito. Excelente. Muy buenos días a todos. Gracias. En nombre del equipo de Publiciencia, es un honor para nosotros acompañar a la Universidad Técnica Particular de Loja. De verdad que es súper importante para nosotros, pues, darle soporte a los servicios y a los procesos investigativos que ustedes realizan dentro de la universidad. El día de hoy, tal como lo mencionó Noralma, vamos a trabajar con dos plataformas que tienen objetivos diferentes, pero que se complementan muy bien. Una de las plataformas es Scopus y la otra es Science Direct. Entonces, ¿cómo funcionan estas plataformas o para qué se utilizan? Bueno, estas son plataformas de investigación con también un contexto académico. Entonces, pueden ser utilizadas tanto por estudiantes, profesores e investigadores de manera libre. Pues obviamente porque la universidad lo tiene suscritas y la pueden ser utilizadas para múltiples propósitos dentro del ámbito tanto académico como investigativo. ¿Listo? ¿Cómo funcionan estas plataformas o para qué funcionan estas plataformas? Bueno, para darle orden a la sesión voy a trabajar primero con Scopus y luego con Science Direct. ¿Listo? Esto para que ustedes tengan también coherencia y que vaya un poco más armónico con su proceso investigativo natural. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como investigadores cuando tenemos una duda, cuando tenemos una pregunta? Y aquí utilizo el término investigador como cualquier persona que tiene una interrogante y que necesita darle respuesta. ¿Qué hace esa persona? Pues lo primero es que va a la fuente de conocimiento donde tenga la mayor cantidad de información disponible. Normalmente, nuestros estudiantes, estamos haciendo un gran esfuerzo para corregirlo, van a Google. Pero sabemos que Google tiene muchos problemas, pues porque Google no es una fuente de información que esté arbitrada, que esté depurada. En Internet convive mucha información verdadera, pero también mucha información falsa. Entonces, para responder esto desde un punto de vista académico, tenemos herramientas como Scopus, que son indexadores de información de alto volumen de información, donde yo voy a encontrar las principales fuentes de publicación en un formato de resumen. ¿Ok? Entonces, Scopus es un indexador de información en calidad de resumen. Yo voy a encontrar ahí información resumida con respecto a las diferentes temáticas que yo esté buscando y esa información yo la voy a encontrar ahí para que me ayude a iniciar mi proceso de segregación de información. ¿Listo? Entonces vamos a ver eso dentro de la plataforma y vamos a ver un poco cómo podemos trabajar ese recurso. Listo, entonces ya comparto mi pantalla. Perfecto. ¿Me confirman por favor cuando puedan ver mi pantalla? Sí, Excelente. Ahora tengo un problema diferente y es que me aparecen todos los botoncitos de compartir pantalla, de ceder y demás y no me deja ver las pestañas, porque así es, las opciones. Déjenme a buscarlo otra vez e ingresar sesión. Listo. En mi caso, yo como no estoy dentro de la cobertura de la universidad, pues voy a ingresar a Scopus de manera libre. Ustedes cuando ingresen a través de la ruta que nos mostró Noralma, van a ver esta misma pantalla excepto sin esta herramienta, pues porque todavía está en beta test. Entonces, no todos los usuarios la tienen habilitada y de hecho va a ser un recurso nuevo que va a estar disponible para suscribir en el tiempo. Por ahora, solamente algunas instituciones tienen esto de prueba. Por eso no la vamos a tocar en esta sesión de formación, sino que nos vamos a centrar con los núcleos, las pestañas que la universidad en este momento tiene aquí. ¿Listo? Entonces, esta es la vista principal de Scopus. Y a través de esta vista principal, ¿qué yo puedo hacer? Bueno, yo puedo empezar a hacer las búsquedas por documentos, por autores, buscar o descubrir investigadores que estén trabajando en un determinado tema o por organizaciones. Esto me va a ayudar a mí también a hacerme una idea general del trabajo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la forma de búsqueda más común, la más frecuente? Es a través de la búsqueda de documentos o temáticas. Aquí que simplemente yo voy a hacer, bueno, me va a aparecer una barra de búsqueda sencilla, donde yo voy a poder colocar la información con la que quiera trabajar y dependiendo de la información que yo tenga sobre mi tema, pues voy a colocar la información o el tipo de información que quiero buscar. Cuando no sé, pues la dejo por default, es decir, cuando estoy comenzando en la plataforma, dejo la búsqueda por default
y simplemente coloco el área temática con la que quiera trabajar. Entonces vamos a suponer que yo quiero trabajar en este caso con un tema de autismo. ¿Ok? Simplemente, sin necesidad de complicarme mucho, yo solamente sé la palabra que quiero trabajar, lo que me dijo mi profesor que yo debería buscar. Le doy el botón de búsqueda y Scopus, ¿qué va a hacer? Scopus me va a buscar toda la información que él tiene indexada donde se toque el término autismo, donde este término aparezca referenciado. Importante, ¿por qué hacer la búsqueda en inglés? Bueno, porque en este momento la mayor cantidad de información de documentos científicos se indexa en idioma inglés. Entonces, independientemente de cuál sea el idioma original del autor, él siempre va a proveer a las revistas, a las editoriales, un resumen, palabras clave y contenido y título traducido en idioma inglés. Entonces, si yo lo busco en inglés, pues voy a tener muchísimos más resultados que si simplemente lo busco en español. Vamos a hacer la demostración de eso para que no quede como una presunción, sino que sea una realidad. Si yo lo busco en inglés, tengo 117.567 documentos. Ahora, si yo me regreso y digo, no, yo voy a colocar la palabra autismo, que es simplemente una letra, pero ya cambia completamente el idioma y lo voy a buscar. ¿En cuántas partes me aparece? ¿En cuántos papers me aparece? Me aparece en apenas 747 documentos. Si yo vuelvo a ir a mi pestaña de inicio, Scopus me va recordando las búsquedas que voy haciendo y vean aquí lo dramático que es el cambio en los resultados. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante que nosotros siempre trabajemos en idioma inglés. ¿Listo? Vamos a retomar la primera búsqueda para empezar a ver, bueno, esto cómo lo voy a trabajar, cómo lo voy a organizar. Yo, obviamente, como una persona normal, no puedo procesar 117.000 documentos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que empezar a organizar la información. Esto lo voy a hacer a través del uso de filtros y ordenamientos. Primero, los filtros. ¿Dónde encuentro los filtros? Todos mis filtros los voy a encontrar en mi parte izquierda de la pantalla. Y ahí voy a ver las diferentes cantidades de información que yo puedo filtrar de manera prácticamente automática. ¿Ok? ¿Cómo funcionan estos filtros? Bueno, lo primero es por el tema de la política de acceso a la información. Todos nosotros, lo que está en Open Access, All Open Access, pues yo lo podría inclusive descargar desde Scopus. Desde Scopus me lleva hasta el usuario final y lo podría descargar. ¿Ok? Eso para que lo tengan ahí. Los que aparecen en formato green, también muchos de ellos me va a llevar a los repositorios institucionales donde están y lo voy a poder descargar. Los que aparecen en formato Gold, Bronze, Hybrid Gold, no necesariamente los voy a poder descargar porque tienen unos periodos de embargo, ¿ok? Entonces ahí sí tengo que buscarlos directamente con las revistas o las editoriales donde aparecen publicados para ver cómo los puedo consultar. Eso desde el punto de vista de acceso abierto. Ahora, de los rangos de tiempo. Vamos a suponer que yo quiero hacer mi investigación, pero yo quiero trabajar con lo más reciente. Entonces yo quiero trabajar los últimos 10 años. Ni siquiera me voy a trabajar en un universo de 5 años, sino que quiero trabajar los últimos 10 años. Acoto el rango de publicación de la información y puedo ir agregando diferentes filtros. Entonces yo digo, bueno, a lo mejor yo quiero trabajar temas de autismo, pero no los quiero trabajar desde el punto de vista de la ciencia, sino que más bien lo quiero trabajar desde el punto de vista de las artes y humanidades. ¿Ok? Yo quiero evaluar esta temática, pero quiero evaluarla un poco más hacia allá, hacia la parte creativa. ¿Qué estamos haciendo por las personas que tienen esta característica desde el punto de vista de humanidades? Y le doy, selecciono las que quiero y lo quiero limitar a. Si al contrario, lo que yo quisiera más bien es omitir los artículos que tengan la parte de psicología, de medicina, le puedo dar excluir y excluyo solamente esos. En este caso yo lo limité a y quiero dejar el rango de tiempo que quiero trabajar de 2014 a 2024. ¿Ok? Vean que cada uno de estos cambios me va modificando significativamente la cantidad de documentos. Quiere decir que mientras más filtros yo vaya utilizando, pues más preciso va a ser la cantidad de contenidos que debo revisar. Las etapas de publicación. Yo puedo ver si están en etapa final de publicación o si quiero que sean artículos que todavía están disponibles en prensa. Yo quiero que sean las versiones finales, lo voy a limitar. Y ahí puedo ver inclusive en qué revistas quiero que sea considerado. Quiero que términos, palabras específicas vayan ahí presentadas. Entonces vamos a suponer que yo quiero tomar autismo, pero quiero tomar autismo solamente para
cuando se hable de espectro autista, ¿ok? Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a esperar que me carguen mis palabras clave. Esto es más mi internet que la plataforma. Vamos a darle un momento. Quiero que se toque autismo y espectro autista. Y lo quiero limitar a estas. Tum, tum, tum. Qué raro, me da error. Quiero. Perdón, esta es parte del encanto de trabajar en equipo. Pero aquí me da error la plataforma y no me debería dar, porque todavía tengo un gran número de documentos para depurar y me aparece dentro de las palabras clave. Esto debe ser un error que estoy teniendo en el filtro. Listo, ahora sí ya me cargaron las palabras clave. Ah, creo que era un error de carga. Listo, entonces yo quiero considerarlo. Vamos a suponer que quiero solamente considerarlo para niños. Lo voy a limitar a... excelente. Y ahora sí me cargas todos los documentos de la manera que yo los considere. Puedo trabajarlo también por distintos países, diferencias donde fueron publicados, donde fueron trabajados, y puedo ver ahí también, bueno, todos estos papers, de dónde vienen, de dónde provienen y qué particularidades tienen. Entonces, si yo quiero trabajarlo de manera local, pues puedo aprovechar y acotarlo acá. Y los idiomas originales en los que fueron publicados. Ven que sí hay publicaciones en español, pero no son representativas. Entonces, como no son representativas, no recomendamos buscarlas directamente en español, sino que más bien trabajemos con estos parámetros. Listo. Ahí me están quedando 940 documentos que fueron encontrados que cumplen con las características que yo quiero. Entonces, que están publicados en este rango de tiempo y que están limitados a la parte de artes y conocimiento y que consideran estas palabras clave que yo elegí. En este caso, yo elegí una, pero pueden tomar varias palabras clave sin ningún problema y también sirve muchísimo para el proceso de acotamiento. Listo. Ahora, estos contenidos que están acá, que yo tengo reportados, ya voy. Perfecto. Ahora, estos contenidos que yo tengo acá, yo puedo analizarlos de manera general o puedo empezar a revisarlos con mis ordenamientos. Entonces, ¿qué ordenamientos tengo dentro de Scopus? Tengo por la fecha de publicación, puedo verlos desde los más recientes a los más antiguos o, por el contrario, desde los más antiguos hasta los más recientes. Los porcentajes de citación, la relevancia, la información del autor y o la fuente donde son publicados. Pero vamos a suponer que yo todavía no quiero simplemente considerarlos por estos criterios, ¿ok? Porque no me quiero dejar influenciar por los números de citaciones o por ese tipo de variables que están allí implícitas. ¿Yo qué hago? Selecciono los documentos y analizo los resultados. Esta es una ventaja muy significativa que tiene Scopus y es que me permite analizar grandes volúmenes de información para yo poder obtener un poco las variables, la claridad sobre qué es lo que se está publicando y cómo se está publicando. Sobre todo, si yo soy un investigador, puedo ver si este nicho ha crecido o más bien está decayendo. Entonces, dense cuenta que bajo las condiciones de mi búsqueda, ¿ok? Este rango de publicaciones ha venido decreciendo en los últimos años. Es decir, se empezó a publicar muchísimo sobre esto, tocó pico en 2020, pero ya en los últimos años han ido bajando el número de publicaciones sobre esta temática con estas condiciones en particular. Entonces, ¿qué pasa ahí para mí como investigador? Bueno, si yo estoy investigando y veo que esta es la tendencia, tengo que ver por qué. A lo mejor es que el tema se está volviendo muy repetitivo, se está desgastando, o a lo mejor es que el enfoque que le están dando otros autores, pues ya no es el más adecuado. ¿Ok? Eso por ahí. ¿Qué puedo ver también? Los autores que han estado publicando con mayor énfasis dentro de este rango de tiempo. ¿Esto por qué? Vamos a suponer que yo soy un estudiante de doctorado y yo digo, bueno, yo quiero a alguien que haya publicado mucho en este tema, que me acompañe, que me sirva de referente o entender esta persona dónde ha obtenido su financiamiento. Esto también lo puedo hacer a través de Scopus. ¿Por qué? Porque yo teniendo la información de cuál es el autor, pues yo puedo hacer un zoom in a este autor, puedo entender un poco dónde trabaja, ¿ok? Aquí ya tengo la información de la universidad donde él está, tengo su volumen de publicación y su nivel de citaciones.
Entonces me va a decir inclusive si este autor siempre ha publicado en la misma temática, ¿ok? Puedo ver las áreas de colaboración. Mira, este autor está muy abierto a la colaboración internacional, ¿ok? Ha trabajado muchos artículos con los cuales ha ido realizando procesos de citaciones, ha tenido muchísimas citaciones de estos artículos, tiene 300, de los 359 documentos que tiene publicados, aquí puedo ver todo su volumen de citación y el documento que más citaciones ha tenido de este autor, ya lo vamos a esperar que se cargue, ha tenido 82 citaciones. ¿Ok? Entonces, esto es interesante porque me permite a mí entender un poco, bueno, cómo está el ecosistema de este autor, cómo es el relacionamiento que ha tenido y cuáles son las fortalezas que tiene este autor dentro del círculo de publicación. Aquí también puedo encontrar los coautores con los que ha trabajado y también puedo verificar, bueno, cuáles de esas temáticas son interesantes para mí, para lo que yo quiero lograr y los tópicos en los que publica. Entonces, los tópicos son básicamente la forma como se está organizando ahorita mucho la información, justamente para tener claridad de las tendencias o los procesos que están llevando las universidades para la publicación. Entonces, es muy práctico porque ayuda muchísimo en todo el proceso de búsqueda. Perdón, que tengo un mensajito, me está escribiendo un cliente. Entonces, ya lo tengo pendiente por ahí. Listo. Tus. Entonces, todo el proceso de búsqueda de información que yo puedo hacer a través de Scopus lo puedo hacer con base en los mismos resultados que ya he trabajado. Eso ayuda muchísimo y reduce mucho el tiempo de análisis que yo tenga que trabajar con mis investigadores. También puedo ver las principales afiliaciones donde esa información ha sido publicada, ¿ok? Y me puede decir, bueno, qué universidades serían más susceptibles. Vean que la Universidad de Cadwell, donde estaba el investigador pasado, está como una de las principales instituciones para publicar documentos. Entonces, eso me puede ayudar a mí a elegir personas con las cuales puedo trabajar, personas con las cuales puedo proceder a establecer alianzas o a compartir información. Vamos a ver ahora desde el punto de vista de resultados de esta búsqueda que tenía, ¿qué pasa si yo quiero leer estos documentos? ¿Cuáles puedo consultar? ¿Cómo los puedo consultar? ¿Dónde los puedo ver? ¿Cómo puedo saber si ese material está disponible en acceso abierto o no? Entonces, de estos contenidos que ya yo tengo, ¿qué va a pasar? Scopus me va a dar la opción para que yo los pueda revisar. Perdón que tengo que hacer este jueguito siempre para bajar, pero es porque me sale la barra de zoom y no me deja. Ahora sí, es. Listo. Entonces, ¿qué voy a ver cuando yo quiera ingresar a este artículo? Me dice el título de la información, me dice todos los datos bibliográficos de cómo está funcionando el acceso, me dice los nombres de los autores y de hecho me aparece la información de contacto del autor principal. ¿Ok? Me dice acá en la parte derecha quiénes han citado este documento. Entonces me dice, este documento que yo estoy viendo ha sido citado por 211 documentos. ¿Ok? Mucha gente ya ha trabajado con este mismo artículo que yo tengo en mis manos. Y me muestra cuáles han sido esos documentos de donde ha sido citado este artículo. Me dice la información de citación, el porcentaje de impacto que tiene este artículo dentro del proceso y el número de vistas. También tiene otras métricas que también nosotros podemos trabajar, que son las métricas alternativas, que es la cantidad de personas que lo leen, que lo mencionan o que lo comparten. Esto es sumamente importante porque es parte del posicionamiento del autor. Y acá, como les decía, me muestra el resumen de este artículo, de qué trata este artículo. Entonces me da aquí toda la información de resumen, las palabras clave que eligió el autor, ¿ok? Y las palabras clave con las que fueron indexadas. Todos los términos médicos con los que yo lo debo etiquetar, con los que yo los tengo que buscar. Me aparece los objetivos de desarrollo sostenible al cual está vinculado, que está vinculado con el objetivo número 3, y me muestra las métricas. Ahora, si yo quiero leer el artículo, ¿dónde lo voy a buscar? Siempre le voy a dar clic aquí, donde dice Full Text Option. Y ahí le voy a decir, no, quiero, llévame a la opción Full Texto, sea donde sea que esté. Y ahí él me va a mostrar, mira, esta opción Full Texto la vas a encontrar acá. Sí, como en este caso que estaba disponible en acceso abierto, me va a mostrar el PDF.
Si no está en acceso abierto, me va a aparecer este tipo de pestañitas donde me dice, bueno, si lo quieres adquirir, ahí están los diferentes precios de los accesos, ¿ok? Porque no está disponible en el artículo. ¿Es normal que pase eso en Scopus? Sí, sí es normal que pase eso en Scopus porque como les comenté al principio, Scopus indexa un gran número de información, pero indexa solamente los resúmenes. Yo siempre voy a poder leer el resumen, no necesariamente voy a poder leer el texto completo del documento. ¿Por qué no lo voy a poder leer? Justamente porque el texto completo del documento puede estar publicado en una revista con acceso cerrado. Ahí sí que les recomiendo, si yo quiero ponerme en contacto con la persona que lo publicó, sí lo puedo hacer y decirle, hey, me gustaría trabajar con tu artículo, tengo dudas con respecto a tu artículo, quiero conocer un poco más sobre tu artículo, me puedes enviar un acceso temporal y probablemente los autores sí les compartan la versión que ellos tienen para uso académico. Eso sí puede pasar. Y podemos entrar en contacto con ellos o buscar la versión que fue publicada dentro de los repositorios institucionales. Acá no está necesariamente la opción para verlo de una vez en la opción para descarga gratuita, pues justamente por temas de cómo funcionan las editoriales. Pero a través de las bibliotecas sí se hacen esas gestiones. Yo anteriormente era directora de una biblioteca, por eso pues sé un poquito más sobre esa parte de lo que normalmente no se ve. Pero igual Scopus sigue siendo muy valioso para nosotros porque me permite encontrar la información y sobre todo saber dónde la están produciendo, para qué la están produciendo y quién podría ser mi aliado más estratégico. También cuando yo trabajo desde Scopus, también puedo encontrar la información dependiendo del área de conocimiento donde yo quiero trabajar. ¿Recuerdan cuando yo hice el filtro que yo me centré en artes y humanidades? Sin embargo, a pesar de que ya me había centrado en artes y humanidades, me aparecen muchos otros documentos. ¿Por qué? Bueno, porque rara vez hay documentos que se centren únicamente en un área de conocimiento. Es decir, nosotros en la medida que como sociedad vamos avanzando, pues nos vamos dando cuenta de que muchas áreas de conocimiento tienden a ser multidisciplinarias. Entonces, por más que una persona que publique sea médico, de un área específica, vamos a suponer en el caso un neurólogo, pero resulta que el neurólogo también tiene que hacer acompañamiento psicológico, que hay herramientas artísticas que ayudan en ese proceso y que hay un proceso enfermero que va asociado, que también es súper importante que él lo aborde. Entonces, como tienen esas conjugaciones, pues justamente hay que hacer un proceso de búsqueda y hay que hacer un proceso de exploración. Entonces, súper importante que lo tengamos en cuenta porque por eso, por más que yo acote, siempre me van a aparecer otras áreas de conocimiento donde va vinculado. Estas áreas de conocimiento también van vinculadas a las revistas. Entonces, como van vinculadas a las revistas, pues yo, dependiendo de las áreas en las que publique las revistas, también ahí voy a trabajar. Voy a salir un poco de Scopus ahora que ya vimos los funcionamientos básicos y varias de las potencialidades. Hay mucha información, todos estos procesos de búsqueda, todas las transacciones y filtros que nosotros vamos aplicando desde la vista principal de Scopus, yo las voy a ver. Y él me va funcionando, me va creando acá esto, que son ecuaciones de búsqueda, es decir, las características o las restricciones que yo apliqué dentro de mi búsqueda para poder para poder encontrar esos resultados. Esto es muy útil porque me va a servir si quiero hacer búsquedas avanzadas de información. Ahora saliendo un poco de Scopus, vamos a entrar a lo que es Science Direct. En Scopus ya yo encontré los resúmenes de la información. Ya yo encontré resúmenes de la información, ya vi mucho material que tengo disponible. Ahora, más allá del resumen, yo necesito ver la información a texto completo. ¿Qué puedo hacer? Si necesito información a texto completo, y esto sobre todo les va a pasar a los estudiantes que necesiten encontrar información porque están haciendo un proceso activo de investigación, ellos van a necesitar información completa para leer. Eso lo vamos a poder hacer en Science Direct. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar la información, es una barra de búsqueda muy similar. El acceso, reitero, lo vamos a hacer igual como nos mostró Norma al principio a través de la página de la biblioteca de la UTPL. Y vamos a buscar en esta barra principal de búsqueda la información que nosotros necesitemos. La podemos buscar por términos de los artículos, por nombre del libro o de la revista en la que queramos trabajar o por los datos del autor. ¿Ok? Él me va a buscar en todo Science Direct. Lo que tengo suscrito más lo que esté en acceso abierto. ¿Listo? Entonces, vamos a suponer que yo quiero tomar la misma búsqueda.
Estoy buscando exactamente con el mismo término. ¿Qué va a pasar? Él me va a lanzar una gran cantidad de resultados. Ojo, estos resultados sí están disponibles a texto completo. ¿Ok? Entonces, estos resultados que me indique Science Direct siempre van a estar disponibles a texto completo. Y ahí me va a lanzar diferentes tipos. Me va a lanzar por diferentes años, que yo también lo puedo acotar. ¿Ok? Puedo combinarlos, puedo irlos sumando, puedo ir excluyéndolos. Puedo lanzar, dependiendo del tipo de publicación, si quiero que sean libros, enciclopedias, artículos de libros, noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que en este caso yo quiero trabajar solamente con articles, artículos de revisión, porque considero que son más adecuados para lo que yo quiero trabajar. Puedo verlo por la publicación, puedo verlo por las áreas de conocimiento, por el lenguaje o por el tipo de acceso. Si quiero que estén en acceso abierto o no. Listo. A mí me gusta trabajar con artículos de acceso abierto, me parece mucho más práctico. Ya aquí me lanzó mi búsqueda. Entonces ya yo tengo un total de 743 resultados que ya yo puedo trabajar. ¿Ok? Ya yo puedo consultar, ya yo puedo leer. Y aquí, nuevamente, dense cuenta que es exactamente la misma estructura. Siempre voy a tener los filtros a la izquierda y los ordenamientos a la derecha. Y la barra de búsqueda en la parte superior. Aquí yo puedo elegir cómo quiero organizar la información. Entonces yo digo, bueno, ¿la quiero organizar por fecha o la quiero organizar por relevancia? Importante. La relevancia, tanto para Scopus como para ScienceDirect, funciona de la misma manera. Relevancia es la cantidad de veces que la palabra clave se repite dentro del artículo. ¿Ok? Así que técnicamente no es tan relevante desde un punto de vista científico, pero sí por un tema de conteo de palabras. Entonces, la cantidad de veces que la palabra clave que yo busqué se repite dentro del artículo es lo que él me muestra ahí como relevante. Pero reitero, siempre es bueno que ustedes revisen la información y lo vean desde un punto de vista más práctico. Aquí en este caso yo prefiero organizarlo por fecha y me dice, bueno, ya ahí me va mostrando los contenidos y yo puedo elegir cuál quiero revisar. Como yo elegí en acceso abierto, pues obviamente todos están marcados con el acceso abierto. Lo puedo abrir en una nueva pestaña, vamos a verlo. Me dicen qué revista está, la información de la revista, las palabras clave. Me dice, este es el DOI, que es muy importante que lo tenga para citar, y también la información de citación. Aquí, si yo le doy clic simplemente a la información de citación, me va a mostrar, me va a desplegar la información para que yo pueda citar este documento más fácilmente dentro de mi artículo. Y aquí me muestra de una vez para ver el PDF, sin necesidad de complicarnos más, sin necesidad de dar vueltas. Science Direct, como les dije, la diferencia fundamental es que trabaja con plataforma a texto completo. Igual está alimentado por un proceso de acompañamiento bien interesante que me permite conocer, bueno, qué artículos hay similares, cuáles van vinculados, cómo los vamos trabajando. Pero la dinámica de búsqueda es la misma, es muy similar. ¿Ok? Aquí vemos el artículo. En este caso, el artículo está en proceso de publicación, por eso no me da la información de año. Me da todo el contenido del artículo porque ya está listo. Lo que falta es que salga dentro del tren de edición, o sea que son los últimos detalles finales, pero ya el contenido del artículo está listo. Y yo simplemente le doy descargar y listo. Y ya me lo quedo. Es un PDF que yo puedo trabajar. Recomendaciones importantes para los profesores, docentes que nos acompañen y los investigadores. Yo no debo compartir el PDF, ¿ok? No debo compartir el PDF. Yo descargo el PDF para leerlo, para trabajarlo yo, pero no debo compartir el PDF. ¿Qué debo compartir con mis estudiantes si quiero que ellos reciban este artículo y lo trabajen? Le doy aquí en compartir y él me va a preparar un correo electrónico con los datos principales del artículo, que va a ser el DOI y la información para tomar la referencia. Quiero que vean el correo. Vamos a ver si mi correo colabora. Creo que me va a pedir iniciar sesión. Vamos a ver. Sorry, Microsoft se toma su tiempo. Ver. Perfecto. Esta es una mejor forma de compartirlo. Ve que me está dando el texto del artículo, el título, y me da el enlace a ScienceDirect. Esto es lo que yo necesito compartir.
Si no quiero compartirlo desde acá, ¿cómo puedo compartirlo? Puedo compartirlo usando el DOI o lo puedo añadir a mi solución de Mendeley, si es la que utilizo como herramienta de citación. Me permite importarlo. Yo en mi caso, yo tengo el plugin instalado, pues porque lo uso mucho. La recomendación es que ustedes también puedan utilizarlo, puedan aprovecharlo. Y ya de esa manera les queda toda la información de lo que están consultando en su Mendeley. Eso es muy práctico para cuando estamos trabajando con grandes volúmenes de información. Entonces, ¿cuáles me llevo a Mendeley? Los que considero que son importantes para mi investigación, que son estratégicos para mí. Desde el punto de vista de búsqueda de información, en Science Direct yo voy a conseguir muchísima información. No solamente en acceso abierto, que fue la opción que yo tomé, sino también contenidos que están suscritos, que están en acceso cerrado. Eso también es sumamente estratégico que ustedes lo conozcan y lo tengan ahí presente. Depende mucho del perfil de lo que ustedes quieran trabajando, las orientaciones y las limitaciones que pueden colocar a su investigación. Pero es súper interesante que lo tengan en cuenta. Ahí, cuando yo busque un contenido que no esté en acceso abierto, les va a decir si ustedes tienen acceso o no. ¿Ok? Y lo van a ver acá. Si está disponible para la universidad, les va a aparecer aquí acceso a través de la Universidad Técnica Particular de Loja y lo van a poder descargar. En mi caso, yo tengo un usuario de demostración. Vean que no tengo acceso. O sea, en mi caso particular, pues no me aparece el botón de descarga. En el caso anterior, como estábamos buscando acceso abierto, pues sí me aparecía el artículo y me aparecía ver el PDF. ¿Ok? Esa es la principal diferencia y ahí van a saber si tienen o no acceso a un determinado contenido. Así de simple, es muy práctico. Y la búsqueda dentro de Scopus y la búsqueda dentro de Science Direct, como les dije, son altamente complementarias. Por eso es muy importante que ustedes las trabajen. Quiero hacer una pausa, ahora que nos quedan 15 minutos, para hablar un poco de preguntas y respuestas. Me gustaría saber si tienen alguna duda, darles espacio para procesar, porque sé que fueron muchos contenidos. Entonces, me gustaría entrar a fase de preguntas y respuestas.